Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. El siguiente es un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Por allá, prefecto, y la verdad la expectativa del sector turístico, empresarial, de los carperos, de todos, era increíblemente alta. Ya ellos están pensando en función del nuevo malecón. Va a haber una nueva estética, va a cambiar completamente. ¿Qué más se viene? Bueno, aquí ya realmente lo que se viene, porque hemos trabajado muchísimo en materia de asesorías en temas turísticos con playas, es ya un trabajo más del municipio en el ordenamiento de playas, porque es una ciudad en realidad desordenada. El crecimiento de playas ha sido desordenado y en eso está trabajando el municipio al mando de la doctora Miriam Lucas. Tenemos hoy ya usted va a playas y encuentra numerosas vías asfaltadas, lo que era escaso hace años. Es decir, ya playas está comenzando a mirar hacia su desarrollo, por fin. No nos vayamos lejos, la vía Playas Data ahora es una vía donde se ha generado un gran crecimiento del sector de la construcción. De modo que a mí me parece que se vienen ya, ahora sí, mejores días para playas. Colegas. Buenos días, prefecto. Juan Javier Benedetti le saluda. Su administración, más allá del malecón de playas y lo que se está haciendo por playas, cerró bien el año 2017. Se viene el dragado del Guayas, se viene la inauguración de al menos 3 carreteras en los próximos 40 días y buenos tiempos para la vialidad rural. Cuéntenos un poco sobre esta agenda 2018. Bueno, tuvimos una buena gestión hace pocos días cuando conseguimos que el Ministerio de Obras Públicas se comprometa a reembolsar 26 millones de dólares que corresponden a lo que invertimos en la autopista Progreso Playas. ¿Por qué la entregamos? ¿Por qué devolvimos la delegación? Porque es parte de un plan macro del Ministerio que plantea pues concesionar la vía desde Progreso hasta Pozorja. Es absolutamente comprensible. Si no se hubiera presentado ese pedido, nosotros habríamos continuado con la administración de la autopista. En estas circunstancias acordamos que nos devuelvan lo invertido y ese dinero lo vamos a invertir, valga la redundancia, en algunos caminos que hoy son rurales, en realidad vecinales, y los vamos a convertir en vías de segundo orden, por lo menos asfaltadas. Más allá de eso, como usted lo menciona, efectivamente tenemos ya 3 vías listas para inaugurar, 2 listas y una casi lista, que es la Isidro Ayora de las Mercedes. Está lista ya también en la fase final de señalética la Balao Tenguel. Estamos también con la vía Limoncito lista para inaugurar, lo haré el 24 si no me equivoco, que es desde la vía de la costa hasta el límite provincial con Santa Elena. Y si no me equivoco, ya estamos por iniciar el acceso a Tenguel, no estoy seguro. Ya está contratado el acceso a Tenguel, que también era una obra muy reclamada. Entiendo que ya debe estar por entrar el contratista al acceso a Tenguel. Hay todavía mucha obra pública, muchísima obra pública en camino, y con esos 26 millones seguramente también estaremos anunciando nuevas carreteras para la provincia de Guayas. Señor prefecto, usted lidera el Frente Somos Ecuador en Guayas. 30 organizaciones sociales, solo 2 membretes políticos. Matemáticamente es la mitad de los grupos que respaldan al presidente a nivel nacional. ¿Qué espera o qué busca este importante contingente de ciudadanos? Mire, Somos Ecuador en Guayas ya suma 40 organizaciones. Nosotros estamos dirigiendo, estamos en la Dirección Provincial Centro Democrático, y quien le habla. Hemos venido realizando de manera coordinada diferentes activaciones. Esta no es una campaña, como usted habrá notado, de gran difusión en los medios, en televisión. La pauta es sumamente pequeña, compartida por 36 agrupaciones políticas. Tengo entendido que son $7.000 por pregunta. Es realmente mínimo, ¿no? Y seguramente todos estamos haciendo lo mismo, esperando para los últimos días usar esa pauta. Lo demás es la visita puerta a puerta, lo demás es las activaciones en las esquinas, en los barrios, qué es lo que podemos hacer, porque a nosotros, particularmente a Centro Democrático, y hemos compartido esa idea con Somos Ecuador, nos interesa que el voto sea responsable, que no induzcamos a los ciudadanos a que voten solamente sí, porque esto no es un match entre el presidente Lenín Moreno y el expresidente Correa. Cometeríamos un error si polarizamos las cosas,
Y si nos dejamos llevar a este escenario, ¿no? Di sí si apoyas a Lenin, di no si no lo quieres a Correa. Eso es una barbaridad. A mí me parece que tenemos que aprender a vivir casi que de consulta en consulta. Esto es un ejercicio excelente. Y tengo, por ejemplo, un argumento muy interesante y por lo cual la consulta para nosotros tiene muchísimo valor. En la famosa pregunta de la reelección, pocos nos acordamos de un detalle, que la reelección fue aprobada en el 3 de diciembre del 2015, si no me equivoco, por 100 asambleístas. Fue vía enmienda. Nos hemos olvidado de ese tema. Eso no le quita, sin duda, legalidad, pero se cuestionó en su momento la legitimidad. Ahora, el ciudadano es el que va a decidirlo. Y si el ciudadano dice que esa enmienda debe ser derogada y se pronuncia por la no reelección, será un universo de 13 millones de ecuatorianos, de los cuales ojalá la mayoría vote por la no reelección. Es decir, se le borra cualquier vestigio de ilegitimidad a lo que se resolvió vía enmiendas en el 2015. Fernando Guayo. De una u otra manera es confuso porque la gente sí tiene memoria y recuerda que todos aquellos que ahora están en contra de la reelección indefinida estaban a favor de la reelección indefinida. Y la verdad se rascaban las vestiduras y era más o menos que como un credo el aceptar, apoyar la reelección indefinida propuesta por el señor Rafael Correa. Pero qué bueno que las cosas cambien. Escuchaba el mismo discurso el día que tomó posesión del cargo la vicepresidenta, usando palabras allí, tratando de acomodar las cosas. Los que pensaban de una forma antes ahora deben promocionar lo contrario. En todo caso, ese es el Ecuador, el pobre Ecuador desde el ángulo de el comportamiento social humano. Pero dejemos eso Fernando, a un lado. un punto de orden, así se llama el programa, ¿verdad? Claro, Un punto de orden. Pero es que la política no es estática, la política Sí, evoluciona. pero los principios son No se trata, estáticos no, en Fernando, el mundo. es que no estamos Los discutiendo un tema de son principios. estáticos. Estamos hablando de No que son elásticos. al ciudadano se le ha dado ahora la opción de decidir si quiere la reelección indefinida o no la quiere. En su momento el pronunciamiento nuestro como Centro Democrático fue que teníamos que respetar la voluntad del ciudadano en ese momento representada De por 100 la personas. Asamblea. Era la voluntad de 100 personas. Claro, la voluntad de 100 personas que elegimos los ciudadanos. Ahora, el ciudadano, 13 millones de personas van a tener la oportunidad de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o yo creo que sí debe haber reelección indefinida. Por supuesto, nuestra posición es que votemos conscientemente en las 7 preguntas, no un simple plan. 7 veces sí. No, es que sí, es 7 veces sí, pero ¿por qué vamos a votar 7 veces sí? Porque mañana o pasado puede pasar que el presidente de la República nos induzca a otro proceso de consulta. Y es fundamental recordar una cosa, y ustedes también la recuerdan bien, tampoco es que una noche Lenín Moreno se despertó, se desveló y se le ocurrieron las 7 preguntas. No, señor, 2.800 preguntas llegaron, preguntas, proyectos, etcétera, de diferentes maneras llegaron al Palacio de Gobierno. Y de esas 2.800 casi, 700 movimientos sociales y partidos políticos aportaron. Entonces, sí se puede decir que es un tema, si bien no consensuado, pero por lo menos que recogió los criterios de la gente de a pie, de los ciudadanos, de los movimientos, de los colectivos sociales. Eso es lo positivo que tiene esta consulta popular. Sin duda. Vamos a ir con temas muy importantes, trascendentes. Escuché en algunas intervenciones suyas preocuparse por el tema de la deuda externa y ahora precisamente por una decisión muy acertada se ha creado esta veeduría. Sí. Veeduría que está ya haciendo su trabajo y que los resultados, esperamos, deriven en responsabilidades de carácter civil, por supuesto administrativas y a lo mejor a futuro, si ahí le interesa, hasta penales, porque hay muchos quebrantos a lo que establece la ley y además la Constitución fija responsables y pone al presidente de la República, pone al ministro de Finanzas, son las personas que primeramente podrían tener un impacto fruto de estas investigaciones. Casi 60.000 millones de dólares se dice es la deuda externa que tiene el Ecuador, pero esta auditoría determinará a dónde fueron a parar esos recursos.
Los recursos de deuda externa no se pueden sino usar en lo que es inversión, no en gasto corriente o gastos permanentes. Pero da la impresión de que en el Ecuador más se usó en ese ámbito que en el que le dicta la Constitución. ¿Cuál es su posición frente a esto de cara, por ejemplo, a resultados que comprometan a estos personajes que estuvieron 10 años en el poder? A mí me parece, Fernando, que no hay que molestarse por una veeduría. La veeduría lo que va a hacer es lo que la ley le permite, que es un acompañamiento, pero que al mismo tiempo no significará solamente ver, sugerir, sino también aportar. Seguramente que deben tener algunos documentos, algunos criterios que serán observados por los auditores, que son los funcionarios de la Contraloría. Finalmente, lo que ha hecho la Contraloría es asesorarse o dejarse asesorar, permitir asesorías de ciudadanos que tienen experiencia en temas de deuda. Y aquí yo dije en alguna otra emisora hace unos días que tampoco justificamos desde el Centro Democrático la crítica porque fulano, sutano o perencejo su tendencia es del centro a la derecha o son ciudadanos que colaboraron con tal o cual gobierno. El tema del manejo de deuda no cualquiera lo sabe, es muy técnico y justamente me parece que ahí están los técnicos posiblemente más calificados. Por eso es que a nadie debe sorprenderle, a mí no me sorprende. Y finalmente, si se ha manejado, vamos a poner, hablemos de supuestos no consentidos, con transparencia la deuda. Si no son 60.000, sino 37.000, eso tendrá que salir a la luz. Si no hay ningún manejo extraño de la deuda, ¿cuál es la preocupación? A mí me parece bien que esa veeduría se dé avance y aporte en la auditoría que hará la Contraloría. Ayer se presentó un foro económico de al menos 20 economistas, expertos, doctores en economía. La deuda pública, según cifras oficiales, es brutal. La mesa no solo no ha estado servida, sino ha estado empeñada. ¿Cree usted que llegó la hora de cambiar la receta? A ver, yo estoy muy conforme con lo que leí ayer en un tuit del presidente de la República, que ha dicho que... ¿Los ha invitado? La próxima semana, el miércoles, va a recibirlos. A buena hora. Y que incluso está dispuesto a revisar y rectificar algunas de las medidas. A mí me parece una excelente señal, porque ustedes saben que bien pudo el presidente de la República esperar hasta después de la consulta para recibirlo. Pero lo va a recibir antes. Es decir, el presidente de la República, allí veo que no está haciendo cálculos políticos. Y a mí... El único centro comercial de San Borondón era el Río Centro, no había nada más. No había nada más. Te estoy hablando también hace bastantes años, más de 20. Y bueno, ese fue mi colegio, yo me gradué, estaba por cumplir los 18 años y más o menos en ese momento empezó ya mi primera conexión, mi primer acercamiento con el periodismo. Yo pensaba tomarme unos días, De otras cosas, lo que el Foro de Economistas sugiere es cambiar las mismas políticas económicas de antes. Y yo dije que falta un elemento. El elemento fundamental es que el presidente de la República también analice cambiar su equipo económico. Porque con el mismo equipo económico, naturalmente que la fórmula va a seguir siendo posiblemente la misma. Entonces, lo más probable, me parece a mí, que puede salir de esa reunión es una revisión de la conformación de ese equipo económico, que tiene que comenzar a pensar que la opción que necesita el país es lo que, por ejemplo, está haciendo el ministro Pablo Campana, abriendo mercados, haciendo al Ecuador más competitivo, que eso es lo que necesita este país. Pero, ¿cómo lograr eficiencia en esa relación con la comunidad internacional para abrir mercados? Cuando, por ejemplo, frente a la Comunidad Europea, la Unión Europea, tomamos decisiones en contrario a lo que significan acuerdos de libre comercio y ponemos cortapisas a través de aranceles. Luego, una decisión de carácter política, como entregar una cédula de identidad a un individuo que se encuentra desde hace 5 años en la embajada en Londres, un individuo que tiene problemas judiciales, que si pone la mitad del dedo fuera de la puerta de la embajada, va a parar preso en las cárceles de Inglaterra. ¿Cómo es posible que se le entregue la cédula? Y peor aún, según se conoce, querían ubicarlo como miembro de la misión diplomática. Recordemos que Assange tiene problemas con los Estados Unidos y además el gobierno ecuatoriano siempre ha argumentado de que por salvar la integridad humana de Assange, porque en cualquier momento podría ser extraditado si lo cogen,
hacia los Estados Unidos. Es por eso que humanamente el gobierno ecuatoriano durante estos años ha tenido pues esta decisión de mantenerlo en la embajada. Yo digo, ¿cómo logramos establecer relación con los Estados Unidos en el ámbito comercial cuando le salimos con este piedrazo en la boca a los norteamericanos con la decisión de la Cancillería ecuatoriana? Bueno, eso, yo quisiera que por claro, favor, eso es algo que es lógico, claro, concreto, difícil de entender, pero allí están las decisiones equivocadas tomadas por el gobierno. No se le puede culpar a la canciller únicamente. La canciller tiene un jefe y el jefe es el que maneja la diplomacia internacional y la política internacional, o sea, el presidente Lenín Moreno. Bien, ahora puedo hablar yo, Fernando. Con todo gusto. Mira, yo hablo lo justo, nada más. El tema de la cédula para el señor Assange, yo lo digo con las palabras completas, es un error. Yo, estando en mis manos, estando en mi decisión, no le habría extendido, porque esa es una mala señal. Esa es una mala señal para los mercados internacionales, para el mundo, en la diplomacia mundial. Es una mala señal. Vamos a ver qué pasa de hoy en más, después de que se ha anunciado que la Cancillería hoy o mañana va a hacer un pronunciamiento oficial. Lo que ha dicho ayer o anteayer es que no se iba a pronunciar sobre lo que dijeron especulaciones. Esperemos que haya una explicación, una justificación, y ojalá se trate de un error lo que se ha difundido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Señor prefecto. Esperemos. Pero lo otro que decía es que más bien el Ecuador ha comenzado a dar señales positivas que no se daban antes. Y por eso es que es importante que él sí gane la consulta, porque el presidente de la República va a tener necesidad de recurrir a mecanismos que han sido vetados antes, y son como, por ejemplo, tocar las puertas del Banco Mundial, o a lo mejor mejorar, valga la redundancia, mejorar las relaciones con el Fondo Monetario. Y para eso necesita un colchón de respaldo político, y ese colchón se lo puede dar el sí en la consulta. Señor prefecto, tomando en cuenta el mal manejo económico que se realizó en la década pasada, en el anterior gobierno, ¿está de acuerdo en llamar a juicio al expresidente Correa? A ver, el juicio político hay que tomarlo con pinzas, porque la Constitución dice claramente que no se puede llamar a juicio a expresidentes, ex vicepresidentes, y es lo que pasó con el señor Glass. La Asamblea dejó pasar todo el tiempo que tuvo para poder llamarlo a juicio político estando en funciones. Al no estar en funciones, ¿qué es lo que ha ocurrido? La comisión ni siquiera consideró el tema. Hay quienes dicen que eso debió revisarlo el Pleno. Yo le digo, bueno, en ese supuesto no consentido, sí, que lo revise el Pleno, pero el Pleno no puede decir algo que no está en la Constitución. Tendrá que decir, efectivamente, no podemos. Entonces, estamos hablando de cosas que en este rato no son posibles para la Asamblea. Entonces, salvo que se haya generado alguna reforma que ni ustedes ni yo conozcamos, ¿no? Pero eso es inviable. Es tan inviable como lo fue, lamentablemente, por el tiempo que dejó pasar la Asamblea, el juicio político al señor Glass. Si es que en la consulta del 4, la mayoría de los ecuatorianos se pronuncia por el sí en todas las preguntas, resulta que va a haber un consejo de participación temporal que va a hacer lo mismo que hizo el consejo de participación actual equivocadamente. Ustedes de la idea de que, por ejemplo, ese nuevo consejo, obviamente porque sus funciones son tales, elija al nuevo contralor, al nuevo fiscal, que no sean los que están, los que prosigan en el cargo, que se dé verdaderamente un cambio absoluto. ¿Es decidida usted? A mí me parece que lo que debe hacer ese consejo de transición es nombrar provisionalmente a otros funcionarios en esos cargos sensibles. Y dentro de en el transcurso del tiempo se tienen pues que hacer los nuevos concursos ya para la designación de los funcionarios que ejercerán sus cargos de acuerdo a lo que dice la ley. Pero sí no me parecería acertado que la comisión designe ya funcionarios que por los siglos de los siglos reemplacen a los que están. Me parece más bien que debería ser eso, una transición, un interinazgo, por llamarlo de alguna manera, que lo puede perfectamente hacer esa comisión, que será me parece que de 3 personas nada más. Eso sería lo más sensato,
como sensato era, y permítame retroceder a unos años, a un par de años atrás, porque hoy ya está cuestionado, como sensato habría sido, por ejemplo, que los fondos del terremoto, como lo dijimos nosotros, los maneja un fideicomiso. Dijimos que lo debía manejar un fideicomiso público-privado, y 48 horas después esa propuesta fue calificada como de derecha. Y no lo manejó un fideicomiso público-privado. Y ve usted todos los relajos que se han armado por eso. Y nosotros, recuerdo claramente, creo que lo dijo en esta radio. Lo dije, y aquí en Radio Centro, debe manejarlo para evitar esto que está pasando ahora, que incluso el Banco Central, el gobierno en su momento dispuso de $300 millones ociosos. Entonces, eso no hubiera pasado con un fideicomiso público-privado. Más o menos lo que pasa con los recursos de las vías concesionadas, que van a un fideicomiso, y allí el control es mucho más riguroso. Eso debió pasar, no pasó. Pero bueno, hoy se está recogiendo, está recogiéndose los escombros de lo que se hizo mal, y eso debió pasar. Ese fideicomiso habría evitado que se especule con los recursos para Manaví. Sí. Simplemente hay que actuar con lógica y con ética. Al final, pues, la gente es inteligente y sabe qué es bueno y qué es malo. Pero en el Ecuador estamos dejando pasar los errores de buena fe y de mala fe, porque echarle mano a esos recursos y argumentar de que era dinero ocioso, lo que tiene que llevar es a que el señor ministro de Finanzas mañana ya no sea ministro de Finanzas. Hay otro problema. Pero sería bárbaro que nosotros sigamos permitiendo todo lo que hacen, y aquí en esta entrevista, pues a todas luces, me imagino todos, no solamente quien emite este comentario, considera que son errores imperdonables, el de la señora canciller, el del señor ministro de Finanzas. Hay otro tema, Fernando, que también tiene que ocuparnos tiempo, y estoy seguro que ya el presidente de la República está en autos, que es la situación del Seguro Social. No sé si ustedes tengan claro lo que significa para el Seguro Social que ya el Estado no aporte con el 40% de su contraparte para el fondo jubilar. No sé si tengan claro que la deuda del Estado con el seguro esté ya en $2.800 millones. Eso quiere decir que de aquí al 2025, más o menos como el petróleo prevendido, con el que no cuenta el Ecuador, el IES va a atravesar muy serios problemas de liquidez. Entonces, ese es un asunto también que corresponde analizar. Podemos seguir, puede garantizarse la sostenibilidad económica del IES sin la contraparte del Estado para el fondo jubilar. Hay que revisar ese tema que nos estamos olvidando, seguramente, claro, por los otros temas grandes que están apareciendo. Pero bueno, la deuda, por último, se pagará en parte. Pero si el Estado deja de aportar ese 40%, el golpe para el fondo de jubilación es grande. Sí. Eso tienen que revisar. Señor prefecto, volviendo a la consulta, si ganara el sí en la pregunta sobre la reelección indefinida, ¿usted tendría que postularse a otra dignidad o dedicarse a fortalecer su movimiento? Una de las dos cosas, efectivamente. La una puede ser la candidatura de alcaldía de Guayaquil, posibilidad. Y la otra es, efectivamente, dejar pasar estos tiempos, terminar el periodo y fortalecer durante este tiempo y lo que reste del 2021 el Centro Democrático a nivel nacional. Son dos opciones. No digo yo cuál va a ser, porque lo tendrá que decidir, por supuesto, hablando con quien va a ser candidato o no, en la asamblea, la convención del Centro Democrático, que tendrá lugar posiblemente a fines de febrero, una vez que ya se tengan claros los resultados de la consulta, porque todos los partidos y movimientos han hecho lo mismo, todos están esperando lo mismo, ¿no? Estamos todos esperando el resultado de la consulta para tomar decisiones. ¿Tiene números acerca de la consulta? ¿Cómo va el sí, cómo va el no? En la provincia del Guayas el sí está muy sólido. Nosotros esperamos tener esta noche números nuevos que se los puedo proporcionar mañana con el mayor agrado, Juan Javier, sobre cómo está el comportamiento del sí en la provincia del Guayas. Estaba en la medición que tenemos hace 3 semanas, la pregunta que estaban, vamos a ponerlo así, con menos números buenos era la de la reelección, que tenía el 67%. Vamos a ver ahora, en esta nueva medición, cuando se han producido algunos acontecimientos, como la venida del expresidente Correa, a ver si ha pesado o no. El expresidente Correa, ¿cree usted que está haciendo campaña por el sí o por el no?
Bueno, a mí me parece que no hay duda que está haciendo campaña por el no. Pero no ayuda sé. al sí. ¿Cómo? Pero ayuda al sí. ¿Usted cree que estas demandas que han sido interpuestas en los últimos días para que se fije el arraigo del expresidente que no pueda salir del país en virtud de que lo están relacionando con muchos o varios de los hechos de corrupción que se han dado en el Ecuador, debe prosperar? Bueno, el único hecho que me parece comprobable que puede generar esta posibilidad sería que la auditoría de la deuda externa determine que efectivamente hubo un mal uso de la deuda con la autorización del presidente. Pero para eso hay que esperar que se genere pues esa auditoría. Es decir, mientras tanto me parece que no veo las condiciones en este rato para que se dé la situación que plantea Fernando. Ya que hablamos del sí y del no, Jorge Yunda le dijo primero que sí y después le dijo que no. Así es. Tal parece que el loro mero prefirió seguir siendo verde, o tal vez le apretaron las plumas. Bueno, los loros son ¿Qué pasó verdes en esta miniserie de Hola y Adiós? Hola y Adiós se llama así. Con Jorge el tema fue cerrado. Como decimos en Guayaquil, oleado y sacramentado en la mañana, pero hay que entender que así es la política, desgraciadamente, en todas partes del mundo. Debe haber recibido numerosas presiones durante el día. Y en la noche ya subió 2 tweets donde daba a entender que fue un malentendido. No, fue un bien entendido. Iba a ser el director de Centro Democrático sí, incluso Pichincha. Ya hoy, a esta hora, yo iba a dejar pregrabada mi entrevista con ustedes porque tenía un acto político justamente con él en Quito. Pero bueno, mire, para mí eso ya es periódico de ayer, ya pasó. Yo en política considero que una de las pocas cosas que le quedan a los que nos preciamos hacer una política sana es la palabra. Y yo mis cosas las sé yo con la palabra. Para mí, a mí no me firme nada en política. A mí deme su palabra. Para mí la palabra vale. Que es un capital en política casi inexistente, pero para mí vale. Faltó a su palabra, ya está. Ya pasó. Eso no tiene por qué perturbarnos tampoco. Estamos buscando otras opciones Tengo una pregunta del público. ¿Debería haber un mecanismo para censurar y castigar los malos manejos económicos, así como se lo hacen en empresas privadas y en otros gobiernos? ¿Qué podría usted sugerir? Bueno, los mecanismos son los judiciales, los hay. Es una pregunta, tal vez faltó alguna precisión en la pregunta de la persona que escribe, pero a mí estamos me parece... hablando de llamar a juicio Bueno, al expresidente Correa. En este caso, si así fuera, tendría que producirse una reforma constitucional. No creo que estemos ya para otra asamblea constituyente, pero no sé si a lo mejor, no lo sé, si por la vía de una enmienda se puede corregir este tema de que, por ejemplo, hasta tantos años después del ejercicio de su cargo puede someterse a juicio político a un expresidente o un exvicepresidente. Lo que pasa es que si no lo dice en la ley, pues simplemente no se puede aplicar. Fernando, pregunta final. Me parece que ya hemos concluido. Sí, exactamente, llegamos ya a las 8 de la mañana. Agradecemos a Radio Centro por esta entrevista y nos veremos en una próxima ocasión. Buenos días. Un espacio contratado. Radio Centro 101.3 no se responsabiliza por los conceptos vertidos en el mismo. Los conceptos y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de las personas que intervienen. Inicio. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.